Muy buenos días. Hoy en La culpa es de Mercurio vamos a ver la continuación de un tema que teníamos trabajando hace un par de meses sobre Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard visto desde el ámbito de lo filosófico existencial, ya que anteriormente en la primera parte o en el primer video veíamos un Soren Kierkegaard desde unas fuentes teleológicas como también filosóficas que llevan a que de cierta forma se construyan unos prospectos y unas perspectivas distintas. Es de esta manera que recordábamos cómo Soren Kierkegaard planteaba una existencia más allá del ideal, más allá de la construcción teórica, y bajaba todos esos ámbitos conceptuales y muy elevados a un ámbito mucho más de la existencia, viéndolo desde ese lineamiento del objetivo y lo subjetivo. Es así que a partir de esos dos conceptos fue desglosando y fuimos mirando cómo de cierta forma se iba construyendo lo que es la existencia auténtica y real de la inauténtica y cómo de cierta manera el hecho de existir nos podía llevar a la angustia, enfermedades del espíritu que de cierta manera Soren llevaba o de cierta manera conceptualizaban como un elementos que de cierta manera son necesarias y que son primordiales para que el ser humano se movilice. Es de igual forma que veíamos cómo se constituía ese aspecto, ese concepto del yo, diferente a otros conceptos construidos por otros teóricos, tanto filosóficos como psicológicos, en esa época. Viendo que de cierta manera esa construcción del yo, de ese elemento o ese punto donde existimos, viene de una síntesis, una coexistencia entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma vista desde lo psicológico, y que la interacción de cada una de ellas llevaba al espíritu, a la existencia, y esa existencia era el eje fundamental de lo que trabajaba Soren y de lo que comenzaba a notar que se veía en cada uno de los estadios que él planteaban, que bien recordábamos estaban sujetas, estaban delimitadas en tres elementos. El, el estadio de lo estético, el estadio de lo ético y el estadio de lo religioso. Haciendo entrever o haciendo resaltando que de cierta manera cada una no implica que sea menos que, pero que de cierta manera cada uno de los estadios podía tener dos vías o podía tener dos elementos que permitían una existencia considerable o trascendental, que de esta manera el salto de una a otra permitía el hecho de irse construyendo como sujeto, como individuo, que va generando una apropiación de la existencia. Y esa era una de las propuestas fundamentales que notábamos en este elemento teórico filosófico de Soren Kierkegaard. De esta forma, se identificaba que el objetivo o el ideal que planteaba Soren era llegar a ese último estadio de lo religioso, que era como ese marco fundamental. Y aquí es donde comenzamos a pararnos o comenzamos a ver una filosofía existencial mucho más teológica. ¿Sí? Es este alineamiento del existencialismo teológico por donde se va Soren y otros autores, como luego se construirá una filosofía y un existencialismo más ateo, donde estará a la cabeza eh, Jean-Paul Sartre y también Camus, entre otros, en los cuales miran o trabajan ciertamente la ecuación o si es pertinente o no, qué tan funcional es poner esos elementos del concepto de Dios, fe y religión dentro del ámbito de la existencia y la construcción del sujeto. Para este caso vamos a ser mucho más religiosos, vamos a mirar aspectos de cómo desde esa religión cristiana danesa, donde se conocía Soren, se podía plantear una existencia mucho más interesante, mucho más vivido y existencial que lo que veíamos como crítica que planteaba Soren de no ser un cristianismo de meramente creencias y de meramente planteamientos, sino de realmente vivirla. Es así que Soren plantea algo muy interesante
a partir de estos estadios. Y es que cada uno de ellos, el estético, el ético y el religioso, plantean una serie de objetivos planteados hacia el objetivo más de la resolución del placer, viéndolo desde lo estético, como también vemos desde lo ético un planteamiento del deber, como veíamos anteriormente, de esas implicaciones sociales, y ya en el ámbito religioso lo comenzaremos a ver desde el planteamiento de la vida eterna y cómo ésta va constituyendo y va dando una trascendencia al existir humano. Es así que vamos a ser muy religiosos en ese sentido y vamos a verlo desde la cosmovisión de Soren, ya que es sumamente importante y juega un gran papel ese ámbito de la religiosidad. Es de esta forma que antes, al plantear esas estructuras, el objetivo es mirar que de cierta manera es un proceso que de ligamiento entre lo que es cada uno de los estadios y cada estadio se va interconectando con cada uno de ellos. Es por eso que esa delimitación del uno y el otro se vuelve muchas veces complejo al momento de saber identificar cuándo deja de ser estético uno, cuándo se vuelve ético y cuándo uno hace ese salto de fe y se vuelve o está dentro de ese ámbito de la religiosidad. Porque cada uno tiene unos matices, tiene unos espectros que se van a ir identificando en función de la individualidad, de la característica subjetiva, del ámbito sociocultural que permea al individuo. Es de esta forma que también Soren comienza a decir, bueno, si vamos a hablar de los estadios, vamos a identificar que de cierta manera se va a ver un mundo o una de cierta manera un sujeto a lo social y a lo externo, pero que en la medida que va avanzando en los estadios deja de ser sujeto para convertirse en individuo. Individuo como un elemento particular, ¿sí? Que va más allá incluso de los valores o del deber social. Y a eso lo comenzará a llamar esa trascendencia. Una trascendencia, es decir, esas acciones que a nosotros nos hacía ver en videos anteriores sobre la coherencia o el existir coherentemente, va a ir trascendiendo, porque si notábamos que cuando hacíamos una vida coherente con nuestro planteamiento y nuestro ideal, íbamos siempre por un camino y ese camino iba generando de cierta manera una vía que iban traspasando decisiones, iban traspasando ciertos cuestionamientos que llevaban al sujeto a reformular su vida, a cambiar acciones, a tomar posturas. Y esa trascendencia es lo que de cierta manera él llama como fe. Él llama como ese ámbito de la pasión religiosa hacia Dios. Que ya cuando tocaremos ese aspecto del estadio de lo religioso, identificaremos a qué se refiere con ese Dios. Y al igual que el ámbito de lo ético, que se refiere con la racionalidad y la irracionalidad. De esta forma, comienza a identificar o comienza a dar o decantar un poco más en que dentro del ámbito de ese existir que veíamos de la relación cuerpo y alma y del conjunto de las dos, venía el espíritu, habían una serie de conceptos, una serie de elementos fundamentales que llevaban al existir humano. Y es de cierta manera que se planteaba desde el ámbito del tiempo, desde lo infinito y lo finito, ¿sí? Desde lo corto o lo largo que puede llegar a ser, como también de ese ámbito de lo necesario que nos sujeta a algo y de la libertad que nos desliga de las cosas. Como también de un elemento importante también que se plantea y es ese aspecto de lo que es
ya no solamente de la libertad, sino también desde ese aspecto de la existencia humana, que es de lo finito, lo infinito, la temporalidad y lo eterno, y finalmente de lo necesario y la libertad. Son tres aspectos que van a ir uniéndose en cada uno de ellos, viendo de cierta manera que dentro del ámbito o dentro del aspecto de lo corporal va a estar sujeto lo finito, lo que tiene un fin o un inicio y un fin como tal. Luego está ese aspecto de lo temporal. Se demarca en un tiempo específico donde perdura por un tiempo y se queda allí. Y lo necesario, que de cierta manera está muy ligada con esos requerimientos biológicos, esos requerimientos sociales, psicológicos, que hacen que el ser humano sea lo que es un animal con necesidades, y que de cierta manera hace que tenga esa relación con la naturaleza y plantea, como habíamos visto anteriormente, el elemento de que dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro ambiente va a haber una serie de requerimientos o límites o restricciones, pero que aún así nos plantea el otro ámbito de lo psicológico y del alma, decir qué vamos a hacer con esas restricciones y limitaciones. Es de esta manera que la otra parte de estos aspectos estaría implicado en lo infinito, algo que perdura mucho más allá del tiempo. Está ese ámbito de lo eterno, de lo perdurable, ese mundo de las ideas. Está ese ámbito de la libertad como un ámbito de las posibilidades, de lo que tú puedes hacer o no hacer con eso que te plantea ese aspecto o ese elemento del cuerpo. Y esas interacciones son los que van generando de cierta forma lo que nosotros vamos a ir entendiendo eh, como lo que es el existir humano. Es de esta forma o de esta manera que identificamos que en este primer estadio de lo estético que veíamos, va a estar muy ligado ese ámbito de lo que es lo inflexible, de lo que es ese ámbito de las libertades, de lo infinito. Es de esta manera que identificamos que va a haber aspectos propiamente de algo muy parecido a lo que se planteaba de la filosofía dionisiaca, donde de cierta forma ese yo que teníamos o que estábamos sintetizando es muy disperso, no es algo estable y que va siempre determinado hacia los placeres tanto psicológicos como los placeres físicos. Esos placeres están muy ceñidos o muy compartidos con las interacciones del ambiente. Es de esta manera que estas personas que estaban centradas o que tienen su existencia centrada en lo estético están muy dependientes del ambiente y de los otros. ¿Qué depende del otro? Tú haces la acción. Que si yo quiero obtener algo por propiamente para mi placer, dependo de la acción y la manipulación del ambiente. Es lo que luego se llamará como los condicionamientos operantes y clásicos del proceso. Es de esta manera que a partir de esos elementos, Sorin dice, bueno, los sujetos que están en este estadio no necesariamente quiere decir que sean inferiores o que sean los elementos más básicos de la existencia humana. Pero sí dice que más bien en este estadio se puede plantear dos formas de cómo trabajar o cómo adoptar este primer estadio en la cual tú quieres estar. Que eso es lo que él muchas veces planteaba, y es que no se puede obligar a la persona a estar en el estadio, sino la persona misma plantea su existencia en función de ella y es lo que quiere. Entonces, si la persona decide estar allí, puede tomar esos dos elementos. La primera es ese elemento reflexivo de lo estético, o la otra, que puede ser el elemento reflexivo del mismo. Cuando hablamos de lo irreflexivo, estamos hablando de esa forma de vivir errática, de esa forma
vivir dentro del adormecimiento que veíamos nosotros de esa zona de confort, donde no nos dábamos cuenta del mundo, donde no nos dábamos cuenta de las relaciones, la importancia del otro, no nos dábamos cuenta de que nuestras acciones influían en nosotros mismos y en los demás que están cerca, que es lo que luego Camus habla de esa existencia del absurdo, del vivir del absurdo, del estar siempre del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del colegio a la casa, del colegio al amigos, y así repetidamente hasta un ciclo constante del eterno retorno. Y ahí hablamos algo muy importante y que tocaba Nietzsche años posteriores, y es ese adormecimiento que no nos lleva a la toma de conciencia de qué es lo que lleva a que nosotros sintamos, nos mantengamos vivos, qué es lo que hace que nosotros sintamos esos gustos y esos placeres, que de cierta manera nos lleve a decir, yo soy así porque el mundo me quiso así y no porque realmente yo soy así porque sé que esto me genera bienestar. El estar en fiesta me genera bienestar. O el estar aislado y estar dentro del marco de las lecturas en una biblioteca como rata de laboratorio, de biblioteca, me genera ese placer, ¿sí? Y es de cierta manera esa inconsciencia, ese vivir, que él lo decía como ese vivir libertino, que hoy en día se puede ver como un elemento de, también de los hippies, en ese planteamiento sesentero, setentero, en la que de cierta manera se vivía en función de lo que el mundo y la naturaleza nos diera, sin importar y cuestionarnos realmente de dónde es que viene y por qué viene, ¿sí? Y es de esta manera que Soren les dice, hey, mira, hay que ponernos las pilas porque de cierta manera es una forma de existir pasiva que nos lleva a como si estuviésemos en una corriente. Vamos a donde la corriente nos lleve, sin saber dónde, sin saber cuándo, sin saber en qué instancia. Y eso hace que sea tan incierta, tan voluble, ¿sí? Que de cierta manera no permite al sujeto, al individuo en sí, y en ese momento, en ese aspecto, si estamos hablando de que está sujeto a la otredad o al ambiente o a las situaciones, que no puede tomar autoridad de su vida. Y es cuando se generan todas esas enfermedades espirituales que vimos en el video anterior, de la angustia y la desesperanza. Ya en el segundo camino del estadio de lo estético, ese plantea y dice, bueno, esas personas que viven en función de lo estético, de función de sentir esos placeres, son esos individuos que cuando generan ese planteamiento de la reflexión, identifican el porqué, identifican el cómo conseguirlo. Pero fuera de eso, al identificarlo y a saber cómo, manipulan ese ambiente para conseguir eso que los hace sentir bien. Aún así, a pesar de tener ese proceso reflexivo, siguen dependiendo de esa autoridad, de ese ambiente, sujetos a lo determinado, sin poder generar eso mismo que consiguen afuera dentro del marco de lo interno. ¿Ok? Es de este sentido que de cierta manera dentro de este estadio plantea como un individuo finito, lleno de necesidades, por suplir constantemente dentro del ámbito de lo físico, de ese vacío de querer llenar lo que hay en mi cuerpo, de lo que hay en mis necesidades mentales. Plantea Soren que también decía que dentro de un espacio muy corto, muy lineal, muy predecible. Porque dentro de ese ámbito de la existencia hay un grado de predecibilidad enorme. Y es que se sabe qué se va a generar en función del efecto de la acción que se lleva. Es de esta manera que Soren dice, mira, dentro de este mundo donde estamos nosotros, estos individuos se plantean más en función de los impulsos y la biología dentro de lo irracional que hay dentro de ellos, que hacen que de cierta manera se sepa y se sepa agrede a función de las contingencias o las relaciones que hay, cómo se van a comportar y hacia dónde van a ir. Pero dependiendo de si son reflexivos o no,
sabrán si eso les va a funcionar o no les va a funcionar. Son de esta manera que vemos esas personas que plantean una existencia con una volatilidad emocional donde pueden estar tan dormidos emocionalmente como también exacerbadamente emocionales. Es de cierta manera que Soren dice, mira, estas personas explotan y son tan volubles que de cierta manera eso estético viene en función de un ocultamiento de sí. Son tan desfasados de lo que realmente quieren plantearse, que se plantean como si tuviesen una máscara que cambia en función de con quién tú estés. Y de esta manera te dice, ah, si yo estoy con una persona que le gusta estar dentro de actividades físicas, canoping y demás, pues yo me pongo esa máscara de ser ese individuo que también le gusta esos aspectos. Pero si estoy con otra persona que le gusta leer, que le gusta meditar, reflexionar y filosofar, pues yo hago que me he leído 1001 número de libros y me hago el intelectual. Y es de esta manera que se ve la incoherencia de la existencia dentro de esos aspectos de este primer estadio estético. Es de esta manera que ese salto o esa manera que ese ámbito del, del decir, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta existencia? Viene frente al salto que damos hacia ese ámbito de lo ético como viéndolo como un paso intermedio que depende más allá de qué tanto quiero yo reflexionar de eso que está sucediendo a mi alrededor, reflexionándolo a lo que está pasando en mí. Es de esta manera que comenzamos a ver el segundo estadio que plantea Soren de la existencia humana, que es el estadio de lo ético. Y para ello, Soren dice, una de las mejores formas de poder identificar a una persona que está en ese estadio ético son de esos sujetos que se hacen llamar estoicos. Pero es un estoicismo que de cierta manera se plantea desde un marco de la idealización de un sujeto que ya viene preconstruido. ¿Sí? Entonces ahí viene de esa serie de críticas que veíamos anteriormente, cómo de cierta manera dentro del marco del estoicismo no se refleja realmente un individuo fiel a lo que es. Esa es una de las carencias del estadio ético dentro de ese aspecto. Y es decir, bueno, dentro de este ámbito de lo ético se centrará mucho más allá del deber ser, de lo que es políticamente correcto, de lo que de cierta manera yo debo hacer para poder agradar a esa otredad dentro de ese ámbito de la idealización y la razón. Es de esta manera que se plantea un yo mucho más estático, no tan voluble y maleable como lo era la primera estadio, sino uno más rígido, más establecido, donde depende de factores netamente internos, de cómo yo me siento y quiero sentirme, pero en función de los valores que me permean, ¿sí? Valores permeados por ese aspecto del ideal, ese aspecto de lo que plantea la cultura, y hay cierto desligamiento con lo que veíamos de lo social, pero aún no llega a ser un individuo, llega a ser aún un sujeto que está en ese proceso de transición. Eso es algo importante y ahí se plantea que de cierta manera se determina dependiendo de esos procesos internos que el sujeto comienza a reflexionar de cómo yo me siento conmigo mismo, cómo me planteo, a determinar una actitud y una postura frente a la vida. ¿Sí? A diferencia del otro sujeto que decía, según lo que mi amiga diga, pues yo voy a responder y voy a decir lo mismo. O según mi amiga, si mi amigo o mi amiga dice yo voy a rechazar a este niño que es raro, pues yo también lo rechazo, sin tener un criterio propio de decir, oiga, esto está mal, esto no es correcto, esto no está dentro de mis ideales. Es de esa manera que dentro de esta etapa de lo ético, igual que lo estético te dice, bueno, si las personas quieren estar dentro de ese ámbito de lo ético, hay dos formas.
puede ser un elemento donde tú te responsabilices de tus acciones dentro de una responsabilidad interna y una responsabilidad externa, social y personal, o una persona completamente desligada, o lo que él llamaría como esa renuncia a la existencia. Pero ¿qué nos plantean esas dos vías frente al estadio de lo ético? Que si nosotros tenemos una renuncia frente a la vida, siendo nosotros una persona estoica, entre comillas, pero éticas, estamos de cierta manera cayendo en una profunda resignación de lo que es nuestra vida en sí, de lo que es decir, eh, ya estas cuestiones no se puede dar, el mundo es así, la sociedad es de esta manera, el capitalismo no es la única forma de solución de la vida, o de cierta manera mi existir solo dependerá si las situaciones cambian en el mismo, entonces nos volvemos tanto pasivos, pero también nos resignamos a generar un cambio de posibilidades que lleven al sujeto a generar una apropiación de la existencia. Es de esta manera que si tenemos estas resignaciones, no tenemos un rumbo. Es como tener una barca en la cual nosotros estamos, de cierta manera, andando y andando y andando en el mar del existir y de la realidad, pero sin tener un mapa que nos dirija o nos lleve. Solo remamos y remamos y remamos sin saber por dónde y cómo ir. Es de esta manera que Soren se plantea o de cierta manera hace que se plantee ese ideal como realmente decir lo que se debe hacer cuando nosotros llegamos a esa segunda opción de la responsabilidad es marquemos ese ideal estoico y bajémoslo a lo que realmente es. Y dice Soren, ok, el estoicismo nos plantea una cosa. Tenemos que ser el mejor ideal de lo que somos. Que las emociones las podemos sentir, pero toca saberlas dirigir o saberlas redireccionar. Muy bonito en lo escrito, muy bonito en tu libro, en tu papiro. Pero, dice Soren, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? Si realmente algo que te molesta te enfurece y te exacerba, ¿sí? Pero esa exacerbación no debe negarse, sino debe aceptarse porque hace parte de ti. Y te dice Sorin, así como nosotros somos ese ideal casi perfecto, utópico, también tenemos errores y esos errores también se deben responsabilizar. Y la vida no es perfecta, como lo plantean de cierta manera algunos estoicos idealistas. Y hace que de cierta forma se plantee que esa responsabilidad de sí mismo toma o se genera esa rienda en función de cómo es que yo quiero ser. Y eso es a lo que íbamos con las vías y con la escogencia de opciones. Yo quiero ser en función de algo que me he planteado, pero ese plantear algo me lleva a unas restricciones, me lleva a una característica temperamental, una característica biológica, una característica psicológica que hacen que delimite o limite ciertos aspectos. Y eso hace que la existencia dentro del ámbito de lo ético sea en función más allá del compromiso moral. El compromiso moral de cierta manera de decir yo estoy escogiendo una carrera porque esta carrera tal vez es la que más productividad o más puedo yo entregar a la sociedad o es lo que más puede dar en el mundo o más dinero da. ¿Por qué? Porque de cierta manera dentro de este existir humano capitalista el dinero es lo más importante y de cierta manera hace que yo tenga que escoger o delimitar una profesión que me permita subsistir, pero también ofrecerle algo a la sociedad. Y ahí estamos haciendo un existir humano en función de la moralidad del ser humano. ¿Sí? O, por ejemplo,
comenzar a hablarnos más propiamente de esas cosas buenas o malas que dejamos de hacer, que tenemos ahí en nuestra cabeza y decir, oye, yo quisiera hacer esto, pero si lo hago, me van a castigar, mi papá me va a regañar, mi mamá me va a decir que no, me van a poner una multa, ¿sí? Y eso es lo que de cierta manera se restringe el estadio ético cuando se habla o el sujeto o el individuo quiere llegar a ese punto. Es de esta manera que el no adaptarse a lo que la situación se propone, sino elegirse a sí mismo, elegir lo que uno realmente quiere plantearse en su vida, así como también ir a la identidad de un yo sólido, lleva de cierta manera a que generemos ciertas luchas o ciertas incomodidades o estupores con los otros dentro de ese marco de lo moral. Y en la medida que nosotros incomodamos a ese otro por querer ir a eso que nosotros queremos ser, es cuando comienza Soren a decir, estamos pasando del estadio al estadio religioso, el estadio del querer hacer algo que realmente es lo que nosotros queremos hacer. Y de cierta manera, para eso implica eso que veíamos anteriormente de la renuncia de las acciones y de tomar posición frente a las decisiones que tomamos. Cuando nosotros responsabilizamos de nuestra vida y de nuestras acciones y fuera de eso decidimos lo que realmente queremos y no dependemos de lo que realmente quieren decir la otra edad y lo que implica el otro, comenzamos a generar ese cambio de estadio, ese salto de fe. Salto de fe, entendido como ese elemento de transición, no tanto como lo podemos ver religiosamente, sino es muy parecido a lo que se ve en los videojuegos con Assassin's Creed. Cuando dicen ese salto de fe eh, y sale el protagonista y se arroja de un edificio completamente, sabiendo que va a caer en un tumulto de, de colchones o de esponjas, ¿sí? Donde puede caer sin ningún problema, es lo que de cierta manera se plantea sobre de ese salto de fe. Es decir, si tú realmente quieres ser la psicóloga o el psicólogo que tú quieres ser, o si realmente quieres ser ese abogado o esa abogada que tú realmente quieres ser, tienes que dar ese salto de fe, ¿sí? Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver o a limitar un poquito más que ese término él lo plantea más desde el ámbito religioso, porque él tiene esa formación teológica. Pero ese salto de fe y ese ámbito lo va a llamar de cierta manera religión y Dios. Y aquí es donde de cierta manera él comienza a centrarse en su libro eh, Temor y Furor, donde va a hacer de cierta manera plantear esos elementos desde el ámbito de lo teológico y te va a decir, listo, para poder tener ese ámbito completamente auténtico del ser humano, debemos de cierta forma creernos realmente que somos, ¿sí? Y te dice, si yo soy un cristiano, realmente tengo que ser el cristiano que realmente yo profeso o que quiero ser, ¿sí? Si yo quiero o me hago decir que yo soy el mejor neurólogo del mundo, tengo que creérmelo. Y para eso, creérmelo, tengo que hacer un salto de fe. Y ese salto de fe implica hacerlo, pasarlo a la acción, verlo palpable, ¿sí? Y es ese desafío o ese reto que se pone sobre él. Es decir, sí, tú eres el mejor papá del mundo, bueno, demuéstralo. Es ese salto de fe. Tú dices, venga, yo soy la eminencia más grande del mundo en, demuéstralo. Y ese es el elemento del salto de fe que se plantea Soren dentro de ese marco. Y es de esta manera que nosotros identificamos que ese estadio de lo religioso viene muy ligado a ese ámbito de la seguridad, del objetivo.
¿sí? De cierta manera, lo subjetivo y lo objetivo, pero viéndolo el objetivo como un ámbito de lo seguro. ¿Por qué? Porque va a decir Soren, Dios, de cierta manera, es algo eterno, es algo prominente que siempre va a estar allí constantemente. No va a cambiar en función de la cultura en la que estés, o del amiguito o amiguita que tengas al frente, o de quien tenga el poder o la verdad de ese momento. Siempre va a estar ahí Dios. Por eso, Él lo plantea como un elemento que te ancla y te permite tener una seguridad en esa existencia y te dice, mira, tienes ese ámbito de lo objetivo que veíamos en los videos anteriores. Ahora, márcate tú el camino entre lo subjetivo como un buen religioso, un buen cristiano. Por ejemplo, y él pone un ejemplo muy extremista, por así decirlo, que era ese ejemplo de Abraham. Cuando envía a Dios un ángel y le dice, Abraham, tienes tú que sacrificar tu hijo porque Dios te lo ha requerido así. Y él hace un salto de fe, haciendo esa acción que de cierta manera dentro de una cultura hoy en día estaría visto como un asesinato. Y si un individuo igual hoy en día lo hace, pues estaría en la cárcel perfectamente. Pero Soren pone acá una puntualidad y dice, aún así, Abraham lo hace porque cree y está convencido de que ese ideal que él plantea o esa construcción religiosa de su Dios es lo mejor para él. Traduciéndolo desde el marco de lo teológico a lo vivencial, mucho más existencial, podemos ver que es ese planteamiento de lo que nosotros queremos ser como individuos y no de lo que debemos ser. Entonces, de cierta manera te dicen, listo, estamos dentro de ese ámbito, yo quiero ser la mejor deportista del mundo, quiero ser la futura Mariana Pajón del ciclismo, ¿sí? Ese es nuestro Dios, nuestro ámbito de seguridad, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Debemos dar ese salto de fe, de decir de forma voluntaria o evolutiva, de tomar acciones que nos lleven a ese camino, teniendo la resignación de que vamos a dejar opciones o vidas que tal vez dejemos de hacer, ¿sí? Como veíamos anteriormente. Perfectamente podemos decir, hoy, jueves, estoy viendo este en vivo, debes de ir de fiesta con mis amigos. Hoy, si mi Dios es ser la futura Mariana Pajón, yo este fin de semana no me voy a ir a quedar dormida en mi cama comiéndome una pizza con gaseosa. Más bien estaré en el gimnasio haciendo ejercicio o saliendo a practicar con mi bicicleta lo que requiere mi entrenador. Son decisiones que de cierta manera se plantean y que Soren plantea dentro del ámbito de la religiosidad, teniendo como a Dios como un elemento conector de ese ámbito. Planteando de cierta manera que esa autonomía de ese yo va a depender en función de qué tanto tú te aferres a ese ideal, qué tanto tú puedas permitirte tener ese aspecto, de decir, de crear, de existir y ser en función de ello. Y es lo que llama como esa pasión. Es de cierta manera que para ser mucho más claros, pone eh, como decir, a ti te gusta alguien, es tu crush, tu ideal de chico o chica perfecta, o individuo no binario perfecto. ¿Mm? Tú dices, mira, esta persona es. Tú no la conoces tanto, no sabemos los detalles, pero tú das ese salto de fe y dices, aquí voy y voy a decirle que me gusta. Esperemos a ver qué sucede. Y tú haces toda una serie de acciones, de procesos, de momentos durante el tiempo que hacen que de cierta manera ese salto de fe se dé. Le dices y le haces saber esa pasión y ese amor que le tienes.
Y dependiendo de, tú mirarás. No sabemos. Ese no sabemos, ese incierto que veíamos del futuro, de la nada. Estamos llegando hacia ese otro sin saber qué resultados va a haber. Y ahí estamos haciendo ese salto de fe, porque tomamos una decisión sin tener todas las variables y consecuencias detrás de esa acción. Y a partir de cada una de esas acciones, de esos pequeños saltos de fe, es que de cierta manera comenzamos a construir ese individuo, ese yo íntegro que plantea Sony. Y esta manera es ver cómo desde ese amor, desde ese ejemplo, es una entrega absoluta hacia ese otro. Ese otro, desde Soren, sería Dios. ¿Sí? O ese otro entendía desde ese ámbito de esa idea que nos planteamos de la existencia. ¿Sí? Y miramos cómo desde esta oración esa entrega se ve como una forma de existir auténtica. Me entrego hacia ese ideal, me entrego hacia lo que yo quiero ser, ¿sí? Y ese entregarse es una pasión. ¿Por qué? Porque va más allá de lo ético, más allá de decir, yo quiero ser artista, a pesar de que mis padres me digan que eso no sirve para nada. Que yo sé que a nivel social en Colombia o en los países latinoamericanos ser artista no es bien pago, pero aún así me aferro a esa existencia y decido por mí mismo estudiar artes. Y va más allá de ese aspecto de la moral y la ética. Es esa trascendencia que llama Soren, ¿sí? La trascendencia religiosa que te hace llevar a ese paraíso, que es decir, he estudiado artes y soy artista. Es de esta manera que esta pasión y esta existencia da razones de esa entrega, un sentido a la vida, un sentido a la existencia. Ahí ya comienza a plantear el concepto del sentido y comienza a decir, yo estoy siendo filósofo, estoy siendo economista porque yo me entrego con pasión a ello y trasciendo de esta manera. Y es de esa manera que en cuestión del tiempo que veíamos, del presente, el pasado y el futuro, notábamos que quien estaba dentro del estético siempre va a estar en ese ámbito del presente, vivir en el ahora, de decir, hoy quiero sentir esto y hago una actividad y listo, ya me acabé. O vuelvo otra vez y hago otro. Y no se proyecta hacia un futuro, hacia una acción propia del sujeto. Mientras que el ámbito o quien está dentro de la etapa ética se plantea, bueno, aquí yo estoy dentro del pasado, voy a tener ciertos aspectos basados del pasado pero para construir un cierto grado en el futuro, pero muy corto. Pero lo que plantea Soren es, cuando yo estoy en el estadio de lo religioso, trasciendo más allá, porque mi pasión va más allá, y va más allá de lo ético y lo moral. ¿Y qué hace? Que estas decisiones trasciendan y vayan más allá de que mis acciones hoy en día, de lo que haga y deje de hacer, dejen una marca. Que dentro de los escritos y dentro de su planteamiento o su cosmovisión o forma de ver el mundo de Soren sería yo quiero ser el mejor cristiano y mis acciones cristianas me van a bendecir, me van a dar esa trascendencia para una vida después de mañana. Y mi Dios es ese planteamiento que yo quiero para mi existencia. Y es de esta manera que de cierta manera se vuelve esa transformación del sujeto. Porque cuando tú te entregas a ese Dios o a ese objeto o a esa idea, ¿sí? Estás generando acciones, posturas y elementos que hacen que generes cambios actitudinales, psicológicos, conductuales, perceptivos frente a la existencia. ¿Sí? Ya viéndolo desde el ámbito de la psicología. Pero también plantea que dejas de ser un sujeto y pasas a ser un individuo. Un individuo que tiene una particularidad, que es una existencia que va con la autenticidad de lo que quiere ser.
y que es diferente a lo que se plantean otros, porque los otros tendrán sus dioses, tendrán sus ideas, tendrán sus pasiones y tendrán sus saltos de fe. Y de cierta forma, su existir gira alrededor de esa otredad que veíamos, de esa entrega absoluta hacia el otro. Y es de esa manera que Soren plantea ya en su finalización de ese libro, decir, ese otro puede ser perfectamente en personas, en un Dios o en una idea. Si lo plantea en personas, ¿qué se sucede o qué hay detrás? Se plantea un elemento de si yo giro mi existencia hacia las personas, hacia mi pareja o hacia un otro, vivo de forma insegura. Estoy bajando de estadio. Estoy volviendo lo ético tal vez a lo estético. ¿Por qué? Porque mi vida va a estar girando en función del otro. Voy a ser un satélite y no un planeta. Incluso no un sol. Y de esta manera, Sorin dice, si nosotros queremos ser ese astro que lleve con nuestra fuerza a generar ese giro astrológico que lleve a todo un mundo girar en función de lo que yo quiero llevar y hacer, tengo que desligar de cierta manera mi existencia a ese otro y llevarlo a algo mucho más sólido. Y algo que él plantea es esa idealización de la seguridad. Idealizamos a nuestra pareja. Idealizamos a ese presidente. Idealizamos a ese cura. Idealizamos a ese jefe. Y de cierta manera plantea esa irrupción que veíamos de la desesperanza o esa angustia de decir, pero resulta que ese jefe es imperfecto. Resulta que tu pareja es imperfecta. Resulta que tal vez ese otro que tienes al lado es igualmente imperfecto a ti. ¿Y ahí qué vas a hacer? Giraste toda tu vida alrededor de ello y lo has perdido. Y ese es uno de los golpes que da Soren al final de sus obras. ¿Qué pasa cuando nosotros de cierta manera se lo planteamos hacia el mundo de las ideas, hacia el mundo de un ideal? Él dice, sí, es perfecto, claro, pero está medio estadio de lo ético, haciéndolo ver como no hay un elemento trascendente. Se limita a lo que realmente se ha planteado en función del concepto, de la idea, de lo que es correctamente políticamente correcto. Pero te limita a ti a tomar acciones que realmente te hacen a ti satisfacerte como individuo. Mientras que plantea Soren, por otra parte, teniendo en cuenta esa perspectiva religiosa, que Dios es un ámbito mucho más objetivo, entre comillas, donde ese ámbito de lo seguro está en función, de cierta forma, de ese ámbito de la seguridad. Del ámbito de decir, mi Dios, mi construcción de ese otro, siempre va a estar allí. Ya en futuras interpretaciones, ese Dios y ese siempre va a estar allí, está en función de que tanto nosotros somos constantes con ese ideal y ese planteamiento de mi ser como persona individual en una existencia colectiva. Tengan en cuenta que Soren hace un planteamiento inicial de una formulación de una corriente filosófica que ya después se va nutriendo. Que ya después Heidegger, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Camus, Levinas le darán unos retoques. Pero aquí, en este caso, y dentro de su perspectiva religiosa, estamos planteando esa idea de decir, mi vida está en función de Dios, pero de un Dios
que da una seguridad a mi existencia y por ende al tener esta base puedo crear todo lo que yo quiero ser luego, ¿sí? Y que va más allá de los planteamientos morales, éticos, incluso normativos que lleva la sociedad. Y es de esta forma, y esta única forma que plantea eh, Soren Kierkegaard, que es un individuo que de cierta manera se consolida y se vuelve actor de su propia vida. Y es ese planteamiento que de cierta manera les dice, bueno, yo los he deconstruido, les he destruido de cierta manera sus planteamientos con la crítica a la teología, con la crítica al idealismo alemán, con la crítica hacia la forma de vivir. Y le estoy planteando ahora unas vías por donde pueden ustedes existir. Esas vías tendrán sus pros y sus contras. Esas vías pueden llevarlos a unos beneficios y a unas carencias. Ya es cuestión de ustedes si las quieren tomar. Soren acá nunca obliga a alguien a escoger, es que como lo religioso es lo mejor, entonces yo me tengo que ir por lo religioso. O no, yo me tengo que ir por lo ético porque lo ético es lo mejor del mundo y es lo más moral. O no, yo me voy por lo estético porque me gusta y genera placer esa voluntad como tal. Él lo deja abierto y les dice, hagan lo que ustedes quieran, pero háganlo en función de lo que ustedes se planteen por sí mismos. Y esa es la cuestión y la invitación que les quiero llevar en esta charla para ya terminar. Y es plantearnos que queremos ser como individuos, que queremos plantearnos y en esas funciones que hemos hecho o que hemos dejado de hacer en función de ello. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es ese ideal entendido como Dios? ¿Y qué tanto hemos vivido apasionadamente por ella? ¿Nos hemos responsabilizado por esa existencia? ¿Por esas acciones que hemos hecho y dejado de hacer? Y si no lo hemos hecho y nos hemos dado cuenta que no hemos sido lo que realmente hemos querido ser, pregúntense, ¿tenemos la oportunidad de volver a plantearnos o a revivir esa idea? ¿Podemos volverlo a hacer? Son cosas que de cierta manera nos plantea tanto Soren como la filosofía existencial de este primer marco. Y es este momento que vemos cómo se va construyendo una vida en función de nuestra propia acción. Es así que ya para cerrar, damos de cierta manera por concluido este camino escabroso que implica Soren Kierkegaard dentro de su filosofía. He procurado ser lo más claro posible con respecto a todo lo que hay detrás y más viéndolo o tomándolo desde sus obras principales, de sus obras primas, para que lo pudieran entender lo mejor posible. Ya hemos visto anteriormente a Bertrand Russell con su fenomenología, como ahora Soren, como una de las bases fundamentales de lo que es el planteamiento que planteamos aquí en La culpa es de Mercurio. Una psicología existencial, humana y de la acción propia. Ya después veremos cómo eso se va a ir desarrollando desde lo fenomenológico, desde lo filosófico y cómo ciertos personajes, autores, pueden trabajar juntos para plantearnos una existencia tal vez buena o tal vez catastrófica en función de cómo lo veamos. Es así que si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado hoy o lo que hemos visto en sesiones anteriores, en videos anteriores, lo pueden poner en la caja de comentarios. La idea es que quede lo más claro posible, que hayan entendido a Soren y que de cierta manera tengan unas bases para luego cuando hablemos en otros espacios de ciertos temas puedan decir, mira, esto lo decía Camilo con respecto al video de Soren. O mira, esto lo decía Russell con respecto a la fenomenología. Es de esta manera que acabamos por el día de hoy. Que tengan una excelente noche y que puedan existir de forma auténtica.